Amigos, lo prometido es deuda. La semana pasada AWOL se liberó y ahora es open source. Y hoy les traigo el primer tutorial sobre Image Target. Vamos a crear el proceso completo, desde la creación hasta el lanzamiento de la experiencia. Así que va a ser muy interesante y sobre todo dejaré mis archivos en mi Patreon. Ha sido un proceso un poco complejo porque AWOL no tiene documentación actualizada y sobre todo el proceso es un poco rudimentario. Pero bueno, vamos con el video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bien, por fin tenemos el primer tutorial que voy a hacer sobre AWOL.org, es decir, AWOL Open Source. Y vamos a trabajar con Image Target. Es un proceso un poco más complicado que otras plataformas, ahorita lo vas a ver, pero creo que a medida que vaya evolucionando nos va a servir bastante. Son los primeros pasos, recién va unas semanas, así que no tiene ni siquiera un mes de creación esta plataforma y hay que darle un poco de espacio para seguir creciendo y obviamente nosotros en la comunidad tenemos que aportar bastante. Antes de iniciar con el tutorial e ir directamente con AWOL Desktop, vamos a descargar o vamos a instalar dos elementos principales. El primero va a ser Node.js y es fundamental para lanzar el servidor. Vamos a probar la experiencia directamente en la computadora y es fundamental para también ver las experiencias en localhost. Te recomiendo instalar esta versión, bueno, si eres Windows, yo utilicé esta forma de descarga y sigue los pasos. Es bien intuitivo. Va a ir a descargar y se va a instalar directamente a tu computadora. Y el otro elemento que es fundamental instalar se llama Nicroc y esto nos va a permitir probar la experiencia en vista mobile. Y es fundamental usar eso, porque todos los usuarios van a ver tu filtro o tu experiencia de realidad aumentada en el celular. Así que sí o sí, te recomiendo que descargues. Ahora, este tiene un proceso un poco más complejo de instalar. A diferencia de Node.js, que simplemente lo instalas, acá tenemos que hacer algunas funciones adicionales. Te voy a explicar también. Te recomiendo que te crees una cuenta para poder instalar todas las funcionalidades necesarias de Nicroc. Y aquí lo que vamos a hacer es darle clic a instalar en la versión Windows. Nos va a llevar a la Windows Store. Luego, cuando tú ya quieras probar la experiencia, vamos a abrir por acá. Vas a ver algo así. Quizá te va a asustar un poco al inicio, pero en realidad es bien sencillo. Pero quiero que sepas cómo funciona, así que no te preocupes, que simplemente quiero mostrarte ahorita cómo es la interfaz para luego ya ir a conectar todos los puntos y que funcione correctamente la experiencia. Así que ya sabes, Node.js y Nicroc serán fundamentales. Ahora sí, vamos directamente a AWOL Desktop. Vamos a darle clic a Nuevo Proyecto. En Nuevo Proyecto, acá en título podemos decir Image. ¿Sí? Image. Y vamos a crear una carpeta específica para este proyecto, para no confundirnos. Hacemos clic a Custom y elegimos la carpeta. Y listo. Ya se creó. En la carpeta se va a ver de esta manera. Toda la información que vamos agregando. Excelente. Ahora vamos a llamar al marcador. Clic derecho y buscamos Image Target. Y aquí está. Y acá hay un espacio. Y aquí viene quizás la primera prueba de fuego. Los usuarios y la mayoría de personas que vienen de otras herramientas como Lens Studio, Effect House, Metaspark, trabajan de una manera mucho más visual. En cambio, por el momento, AWOL Desktop está pensado para los desarrolladores que codean bastante. Es por eso que quizá cuando veas esto en blanco te va a llamar la atención y vas a estar un poco confundido. Pero no te preocupes, que te voy a explicar que necesitamos utilizar una imagen para convertirlo en formato JSON. Y este va a ser el elemento que vamos a conectar en la plataforma de AWOL Desktop. Te voy a explicar rápidamente. ¿Te acuerdas de Node.js? Pues bueno, puedes usarlo ahora mismo. Para poder generar Image Target necesitas transformar una imagen en un formato ideal para que AWOL pueda detectarlo. En este caso, si quieres entrar al terminal, yo suelo darle clic a la parte de arriba, al directorio y escribir cmd. Y aquí está, directamente la carpeta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llamar a esta carpeta de AWOL
entrar a un servicio que se llama Image Target CLI, que si vas a GitHub lo vas a encontrar de esta manera. Y acá te explica todo el proceso de cómo generar la imagen, el Image Target, perdón, para que funcione correctamente. Felizmente, la comunidad ya sacó un elemento muy importante que se llama AWOL Image Target Generator. Este es sumamente sencillo de trabajar. Básicamente, lo que vamos a hacer es arrastrar una imagen que va a ser nuestro marcador. En nuestro caso va a ser mi logo. Y acá vamos a elegir qué tipo de formato necesitamos. Flat, cilíndrico y también agregarle un nombre a este nuevo marcador. En mi caso va a ser Target. Así de sencillo. Y luego le doy clic a generar Image Target. Nos va a aparecer estos outputs y sobre todo vamos a tener el JSON. Esto es fundamental. Le damos clic a descargar. Entonces, estamos aquí. Antes del SCR, aquí vamos a crear una nueva carpeta que se llama Image Targets. Es como el nombre oficial. Y aquí vamos a subir el JSON y las imágenes que hemos utilizado. Copiamos y pegamos. Y acá directamente vemos los archivos y el target.json. También es importante que revises qué cosa tiene. Esto de acá. El image path está llamando al target-luminescence.jpg. Esto es fundamental. Ya está listo. Recuerda trabajar en este orden, porque de esa manera va a funcionar correctamente AWOL Desktop. Así que ahora sí, regresamos a la plataforma. De regreso a AWOL Desktop, lo que tenemos que poner aquí es simplemente el nombre del JSON. En este caso es Target. Así de sencillo. Lo que no me gusta es que no se visualiza el marcador. Y esto genera muchas dudas al momento de estar trabajando. Pero bueno, así está actualmente. Esta caja de acá la vamos a poner dentro de la jerarquía del Image Target. Ahora, entramos a cámara y vamos a ver así. Nosotros vamos a cambiar el tipo de cámara. Usaremos World AR. Ya con estas instrucciones está funcionando o va a funcionar correctamente. Pero eso sí, ten en cuenta que la caja debe estar por encima del marcador para que se vea mejor. Ahora, este botón de acá, tú puedes decir, es el video preview. Le haces clic y no pasa nada. Se queda dando vueltas o en todo caso se visualiza la pantalla azul, pero no se ve nada. Y eso es lo raro o en todo caso lo que te confunde al inicio. ¿Está funcionando bien mi efecto? ¿Qué puede estar pasando? Para esto, nosotros tenemos que usar la terminal para lanzar el proyecto. Regresamos a la carpeta y vamos acá arriba a escribir cmd. Y vamos a trabajar con Node.js de nuevo y escribir este comando, npm install. Y listo. Ahora vamos a escribir este comando, npm run server. Y acá tenemos el localhost. Esto nos sirve bastante. Si tú lo activas y entras a la URL, vas a ver 0. Y eso es raro. Eso es sumamente raro. Pero nos va a ayudar necroc. Buscamos y escribimos necroc en Windows. Lo haríamos o lo ejecutamos como administrador. Y acá está. Pero nosotros, si te das cuenta, el localhost es 8080. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir que funcione con 8080. Es este comando, necroc http 8080. Y una vez que generamos eso, tendremos esta URL momentánea, que si lo usamos, nos debería salir algo. En este caso sale que se ha invalidado el header del host. Entonces aquí también hay otra solución. Disculpen si hay muchas cosas por corregir o ajustar. Actualmente AWOL está en este proceso, sobre todo con Image Target. Pero estoy convencido, realmente convencido que esto va a mejorar
y que más adelante será mucho más sencillo. Pero por lo pronto tenemos estos procesos. Igual te estoy mostrando las cosas que me han salido mal, las cosas que pueden mejorar y ciertos atajos que he encontrado en mi proceso de exploración. Así que ahora mismo vamos a solucionar este temita. Regresamos a la carpeta y tenemos que buscar un elemento dentro de la carpeta config. Este es webpack config. Y acá básicamente tenemos que editar algunos elementos que a veces puedan salir mal en el proceso de instalación o ciertos elementos de seguridad. Yo voy a usar Visual Code porque es una de las plataformas más sencillas de trabajar. Así se visualizaría. Este código ya está modificado, pero básicamente lo que he hecho es permitir ciertos hosts, que es este de acá. Si tú ves que falla algo más respecto al acceso o la autorización, tendríamos que modificar algo del header. Pero en este caso, yo solamente modifiqué esta parte de acá. Igual, no te preocupes que todo este código va a estar en mi Patreon, así que va a ser sencillo solamente utilizarlo. ¿Ya estamos listos? Tenemos todo. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar nuevamente a la URL generada, pero en este caso entraremos desde el celular, porque será mucho más práctico trabajarlo y vamos a ver cómo se ve la experiencia realmente. Así que vamos directamente a mi smartphone. Por fin se ve el efecto de realidad aumentada. Este es el efecto más básico posible, un cubo flotando debajo del marcador. Simplemente es eso, pero abre la puerta a muchas cosas interesantes. Y no solo podemos utilizar un cubo, obviamente. Podemos, por ejemplo, visualizar un video con audio, agregar objetos 3D más complejos y agregar animaciones a los elementos 3D. Hay muchas cosas por probar y definitivamente voy a hacer otro video de algo más específico, así que estaré leyendo los comentarios y ustedes me digan qué quieren ver. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.